Repasando conceptos que ya vimos. Cuando hablamos del universo de desarrollo de un proyecto audiovisual, un modo que suele utilizarse para abordar el proceso es lineal. Toma cada etapa como consecutiva y por eso podemos distinguirla claramente. Otro modo es el dinámico, que es el que nosotros consideramos apropiado en el análisis de la industria audiovisual, ya que a cada paso el productor va tomando decisiones que modifican el proyecto y a su vez cada producto audiovisual conlleva muchas veces superposición de una etapa con otra. La primera etapa, a la que llamamos desarrollo, la entendemos como parte de un proceso creativo que requiere tiempo e inversión, ya que de las decisiones que se tomen en esta etapa dependerá en gran medida la calidad y el éxito del producto final. Ahora, ¿por qué es la etapa más importante, la etapa del desarrollo? Porque en esta etapa el productor realiza la evaluación de viabilidad, define qué tipo de contenido va a producir. ¿Qué significa esto? Durante el proceso pensamos, por ejemplo, en producir un documental cinematográfico sobre determinado tema y avanzando en su desarrollo, la investigación, el análisis del contexto, las oportunidades del mercado, todo lo que hemos visto cuando vimos el universo del desarrollo de un proyecto, decidimos, por ejemplo, que será una serie de televisión en lugar de un documental cinematográfico. Y también en esta etapa se negocian acuerdos, se busca la financiación. En ese camino surgen nuevas oportunidades que nos llevarán a tomar decisiones que alteren el proyecto a producir, o bien que luego de ese recorrido decidamos que no nos interesa continuar, ya sea porque no es viable, que no están dadas las condiciones del mercado en ese momento, o bien porque nos damos cuenta que no es un proyecto que a nosotros nos atraiga en el marco en el que se está desarrollando. En el análisis que realiza el productor evalúa muchos aspectos, variables. Por ejemplo, va a evaluar a qué público se dirige, cómo llegará ese público, cómo es el contexto nacional e internacional, cómo es la historia, qué necesidades de producción requiere la producción de esa historia, de la manera en la que la estamos abordando, qué cantidad de personajes tiene, si es una película o una serie de época o si se desarrolla en el tiempo en el cual estamos viviendo, etc. Todas esas variables son las que el productor va a tener en cuenta al momento del análisis. Y si decide embarcarse y continuar, será el responsable de la planificación, la organización y el control de ese proyecto. Veamos en qué contexto trabaja el productor. Sabemos que la industria audiovisual es una industria de alto riesgo. ¿Por qué? Sobre todo porque su recupero es incierto. Hay variantes en función del tipo de producto a producir y el mercado al cual nos dirigimos, pero en líneas generales requiere de grandes inversiones y el recupero es lento e incierto. Es decir, tenemos la posibilidad de recuperar si nos va bien, pero no podemos estimar en qué tiempos lo vamos a recuperar. Si ustedes observan otras industrias como la de la construcción, por ejemplo, también requiere de altas inversiones, pero tiene un recupero seguro, o al menos mucho más seguro que esta industria. Como dice el autor Alejandro Pardo en su libro Fundamentos de Producción y Gestión de Proyectos Audiovisuales, cuando hablamos de la industria audiovisual, es una industria basada en proyectos. Es decir, son únicos, por eso es difícil estandarizar procesos, porque cada producto audiovisual es un prototipo que tendrá una parte que es única e independiente y otra parte que es estandarizada. Y como dijimos recién, la labor del productor es la planificación, organización y control de todo proyecto audiovisual. Entonces, cuando vemos todas las variables que maneja el productor, nos centramos en las decisiones que se deben tomar para mantener siempre el equilibrio entre la calidad, el costo y el tiempo. Cuando hablamos de calidad, hablamos de los recursos humanos que vamos a necesitar, todo el personal técnico que vamos a necesitar para poder llevar a cabo esa producción, del nivel de recursos materiales con los que contamos. Por ejemplo, qué tipo de cámaras, qué tipo de lentes, cómo van a ser
las locaciones. Si hablamos de estándares de resultado, tiene que ver no solo con la pantalla a la que apuntamos, porque no es lo mismo una pantalla de cine que televisión o que plataformas, sino también que muchas veces al negociar contratos asumimos determinados compromisos que se vuelcan en un contrato y que en la mayoría de los casos establece estándares de calidad en el resultado. Esto es lo referente a calidad. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del tiempo que va a llevar la planificación de las tareas, de las fases del proceso y de los plazos de entrega a los cuales nos comprometemos. Y todo esto conlleva un determinado costo, es decir, el presupuesto, la financiación con la que contamos y el recupero de esa inversión que estamos realizando. Entonces, en el proceso que estamos realizando, puede haber modificaciones en estas tres variables. Nosotros iremos estableciendo prioridades, sabiendo que cuando modifiquemos alguna de esas tres variables, las otras inevitablemente también se van a modificar. Y nosotros vamos a tener que lograr ese equilibrio. Entonces, ¿cuál es el desafío del productor? Gestionar los recursos logrando el equilibrio constante entre esas variables calidad, costo y tiempo, asegurando que ese equilibrio económico, creativo, financiero dé como resultado la obtención de beneficios, tanto creativos, el resultado de nuestro producto audiovisual, como económicos. Y en todo este proceso, decisiones de qué tipo toma el productor. Podemos decir que el productor toma decisiones creativas, por ejemplo, la originalidad de los guiones, las soluciones de realización que va a tomar, porque no es verdad que el productor es el que siempre dice que no. El productor, con los recursos que cuenta, debe poner siempre a disposición del equipo creativo los mejores recursos para poder solucionar todo lo que tenga que ver con la realización. Por eso no basta con ser un administrador. El productor tiene que tomar siempre decisiones creativas. También va a tener que tomar decisiones de gestión en cuanto a la organización, a la programación de las necesidades, a la planificación de los tiempos, al control del plan de trabajo. Va a tomar decisiones económicas porque tiene que mantener el costo de producción sin superar las posibilidades que tiene el mismo proyecto. Va a tomar decisiones técnicas que tienen que ver con la tecnología y con el formato. Va a tomar decisiones comerciales. ¿Sí? Tiene que tener conocimiento de las motivaciones y deseos de los espectadores a los cuales está apuntando con el proyecto audiovisual que está desarrollando, y también con los clientes para responder a los contratos que haya firmado. Y también va a tener siempre decisiones sobre los imprevistos. Como decimos siempre, en la industria audiovisual no es lo mismo los imprevistos que los no previstos. Sabemos que imprevistos van a surgir siempre en una producción audiovisual. Lo importante es que no tengamos en el camino que vamos realizando en las diferentes etapas los famosos no previstos, porque ahí es donde se complica la producción. ¿Qué criterios son importantes al momento de planificar? Es muy importante cuando pensamos el proyecto en el tiempo, tener en cuenta si estamos armando un proyecto a partir de una fecha de comienzo y armamos ese cronograma de tiempos llegando a la fecha de finalización, de acuerdo a lo que requiera cada etapa, o bien si estamos armando un proyecto a partir de la fecha de finalización, es decir, si yo tengo una fecha de salida al aire, tengo un compromiso asumido, entonces mi cronograma de tiempos lo voy a tomar desde la fecha de salida al aire hacia atrás para obtener la fecha en la cual debo comenzar la preproducción de este proyecto. Siempre teniendo en cuenta que nunca tenemos que dar un paso adelante sin haber asegurado al anterior.
tenemos que tener en cuenta cómo va a ser la división de tareas y la asignación de los recursos, cómo vamos a hacer este flujo de trabajo, porque, como sabemos, vamos a tener algunas tareas que son secuenciales, que yo no puedo avanzar si no terminé la anterior, pero va a haber algunas tareas que son simultáneas. Entonces yo tengo que tener muy claro cuáles pueden ser esas tareas secuenciales y cuáles simultáneas al momento de planificar el trabajo. Y algo que es muy importante, yo tengo que identificar cuáles son los puntos críticos de mi proyecto, tanto en lo económico-financiero como en lo creativo, para poder establecer, si estoy hablando del plan de grabaciones o del plan de rodaje, dónde conviene trabajar esos puntos críticos, y si estoy hablando del cronograma de pagos, cómo negociar si yo me anticipo sabiendo cuándo voy a tener un hito crítico en mi proyecto. Ahora bien, cuando hablamos de producir para televisión, contenidos para televisión, sabemos que la historia de la producción audiovisual, en los últimos años sobre todo, tuvo avances tecnológicos vertiginosos y dio origen a nuevas ventanas de exhibición. Por lo tanto, dio origen a nuevas formas de producir contenidos. El productor de televisión de hoy genera contenidos solo para la televisión. No, genera contenidos para televisión buscando que se potencien con las nuevas posibilidades de Internet, de dispositivos móviles, redes, streaming, VOD, contemplando los nuevos hábitos de las distintas audiencias. Entonces, ¿cuál es su desafío? Es pensar en este nuevo universo de contenidos digitales cómo son los diseños de producción y los diseños de negocios. Entonces, ¿qué es importante hoy para un productor general de televisión? Debe conocer la industria televisiva global, los nuevos medios, en particular los diversos formatos. Tiene que estar siempre actualizado con las publicaciones, con las webs especializadas. Tiene que estar al día con las grillas de programación de los principales canales de todo el mundo. Conocer la historia de los géneros, los tipos de contenido y, por supuesto, cosas básicas como identificar las partes del programa, las conexiones entre secciones, diferencias entre los distintos tipos de emisión, los principales elementos en la pantalla, tener clara la franja de emisión, las estrategias de programación y comercialización, poder hacer análisis del público objetivo de un programa. Y cuando hablamos de los procesos involucrados en el diseño de producción de contenidos, específicamente, cuando pensamos en el desarrollo de un proyecto, tenemos la opción de adquirir formato y adaptarlo, que lo vamos a ver más adelante, o crear una fórmula original. Y una vez que eso esté definido y que tengamos toda la financiación, la producción va a tener etapas en las que se van superponiendo las distintas fases, preproducción, la grabación y la postproducción, y luego tenemos la explotación comercial. Al planificar la etapa de explotación comercial de un producto, que va a tener como primera ventana la televisión y después otros medios, tendremos en cuenta la explotación comercial que en medio habilite. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, en la televisión comercial vamos a tener en cuenta la venta de segundos tradicionales y los otros ingresos derivados de esto mientras se realiza. En la televisión de pago, el cumplimiento de un contrato comercial, etc. Ahora bien, cuando al comienzo de la clase refrescábamos la importancia de la etapa del desarrollo, decíamos que el productor define a qué público se dirige el producto a producir y cómo va a llegar a ese público. ¿Sí? Como dice Guerrero, en el desarrollo de proyectos se toma la decisión más importante. El tipo de contenido a producir, se puede adquirir un formato internacional de éxito y adaptarlo a un mercado determinado o crear una fórmula original. Para avanzar es necesario clarificar algunos conceptos. Proyecto, producto que aún no se ha producido. Y puede estar en distintas instancias de desarrollo. Podemos tener simplemente una presentación de la idea o un tratamiento, o estar en una instancia más avanzada, como por ejemplo tener
una carpeta con el diseño de producción, o con la Biblia, que es un documento que reúne todas las características del formato de un programa. Cuando hablamos de formato, ¿a qué nos referimos? A la estructura del contenido. Es decir, el conjunto de elementos que componen un programa y que permanecen invariables en cada una de las emisiones. Algunos ejemplos de formato. Podemos decir que es por episodios, en el que cada episodio es una historia independiente. Serial, en el que cada episodio se desarrolla a partir del anterior. Sketch, que son programas compuestos de muchas historias pequeñas independientes. Es decir, el formato es la receta con los ingredientes para un éxito que después se va a adaptar en diferentes países de acuerdo a las condiciones del mercado. Volviendo a las definiciones, ¿a qué llamamos enlatado? Enlatado es un contenido que ya terminó su producción, que ya se exhibió y que están a disposición para ser vendidos en distintos mercados, para ser comercializados. Esto, al que los compra, les permite tener mucho material de emisión a bajo costo, porque el enlatado es mucho más económico que producir. Y por ejemplo, cuando pensamos en enlatados, si nosotros entramos a la página de Televisa, por ejemplo, de Televisa Internacional, vamos a encontrar que tienen a disposición sus enlatados, el género de telenovela. Ellos tienen a disposición todas las telenovelas que podrían vender a cualquier comprador de cualquier país. Y el comprador entra en las que le puede parecer interesante y ahí va a tener toda la información. La sinopsis, es decir, de qué va, el formato, y entonces se explica, el formato es un género de telenovela, son 120 capítulos de 60 minutos y es un formato tradicional. Y después todos los créditos que componen esa telenovela. Después, que es un programa, es la unidad básica de una grilla de programación. ¿Sí? Es la materialización del proyecto. ¿Qué es una grilla? Es una planilla donde se vuelcan todos los programas de ese emisor en un periodo determinado. Puede ser un día, una semana, un mes, y en esa planilla se establece el orden en el que sale la emisión, cuánto dura esa transmisión, cuál es el título, cuál es el tipo de programa. Es una planilla que nos ordena cómo va a ser esa programación. Cuando hablamos de género, son los grandes grupos en los que organizamos los programas por temáticas o por público al que se dirigen. El género sería el ambiente, el tono del programa. ¿Es una comedia? ¿Es un reality? ¿Es un programa dramático? Es lo que nos permite agrupar contenidos bajo uno u otro género y tener en cuenta la franja horaria, poder definir el público al que está dirigido, etc. Podemos distinguir tres grandes grupos dentro de los géneros, ¿sí? El género de ficción, la información o documental y lo que llamamos entretenimiento o espectáculo. En el género de ficción, a su vez, podemos distinguir lo que llamamos miniseries o series que se establecen de acuerdo al tipo de producción, a la duración, al presupuesto, son en general de presupuestos más bajos. Después tenemos series premium. Son series de presupuesto elevado, con un equipo técnico y artístico reconocido internacionalmente, muy profesional. En general son coproducciones entre una OTT y un canal, es decir, están pensadas siempre para más de una plataforma. En términos de presupuesto, oscilan entre $300,000 y $500,000 el episodio o más. Las temporadas suelen tener entre 10 y 13 episodios y van midiendo de acuerdo al éxito comercial que va obteniendo. Por ejemplo, podríamos decir acá en Argentina El Marginal. Otro género es el de las novelas teen, que son series infantiles o juveniles, musicales. Por ejemplo, Violeta, Soy Luna, ¿sí? Que pueden tener determinada cantidad de episodios una temporada y después por el éxito pueden extenderse. Otro género es la telenovela, como hemos visto recién en los enlatados.
Las telenovelas pueden tener entre 120 y 300 episodios y también pueden tener más aún. Es un género que se hizo muy popular en América Latina, pero que también habrán visto que hay muchas telenovelas turcas que tienen gran impacto en el consumo latinoamericano, por ejemplo. Otro género es el del unitario, que se caracteriza por ser ciclos sin continuidad dramática o de personajes y suelen unirlos una temática o algún género en común. Por ejemplo, Mujeres Asesinas, Black Mirror, esos serían unitarios. Cuando hablamos del género informativo o documental, hablamos de los noticieros, que son programas con una estructura definida independientemente de los temas que desarrollen. El género de la entrevista, que este tipo de programas tiene el objetivo puesto en obtener información. Y después tenemos los documentales. Pueden ser unitarios o pueden ser series documentales y que en general se subclasifican por temáticas como historia, música, biografías, etc. Cuando entramos en el género del entretenimiento es muy amplio, pero en líneas generales podemos distinguir al reality, que es un género que se popularizó, por ejemplo, con Gran Hermano. Suelen ser un grupo de desconocidos que se somete a algún tipo de convivencia o algún tipo de desafíos, como el talent show, en el que los concursantes deben demostrar un talento específico, como puede ser Operación Triunfo. Después está el reality competition, que tiene distintos niveles de competencia y tienen además un desafío físico. O el game show, en el que puede haber una combinación de desafíos físicos y desafíos mentales. Después está el quiz show, que en general está destinado a programas de preguntas y respuestas, no incluye desafíos físicos. Por ejemplo, el pasapalabra podría ser, o el preguntados. Después, dentro de los programas de entretenimiento también tenemos el edutainment, que en general son series destinadas al complemento de la enseñanza en sus distintos niveles. Puede tener complementos con algunas plataformas, como juegos de mesa, como videojuegos, puede ser animación, documental, pero está todo centrado en la temática de la enseñanza. Un ejemplo podría ser Samba o Mentira la Verdad, como tantos otros, ¿no? Después también tenemos el docu-reality o el docu-ficción, que se determina a contenidos que, si bien provienen del documental, tienen un relato vinculado a un storytelling, es decir, a una forma de contar con otro tipo de perfil. Después tenemos el travel cooking como otro de los ejemplos, que es un género creado principalmente para agrupar a lo que tiene que ver con viajes o gastronomía, etcétera, que no incluye a las cocinas tradicionales de estudio. Y hay muchos otros ejemplos. Ahora bien, si estamos ante la búsqueda de un formato que haya funcionado en otros mercados, planeamos la búsqueda de los mismos en mercados internacionales. Pero si nos interesa el desarrollo de un formato original, vamos a definir cuáles son las necesidades de los canales o las tendencias de consumo y contenidos. Para ambas posibilidades se trabaja en análisis e investigación del tipo de programa que se necesita, de la audiencia a la cual el programa está destinado, cuáles son los canales de emisión o las plataformas de distribución, cuáles son las características y la historia de programación y audiencia de cada una de esas posibilidades. Con toda esta información vamos a tener las primeras fórmulas para definir nuestro formato en cuanto a duración, cantidad de capítulos o emisiones, presupuesto, Biblia, que ya vamos a profundizar más adelante, y a partir de todo este análisis diseñar un plan de negocios con los posibles actores financieros para después lanzarnos a la comercialización. Siempre teniendo en cuenta que cualquiera de las dos opciones de desarrollo es un proceso creativo que requiere tiempo e inversión. ¿Qué tendremos en cuenta cuando decidimos la creación de un formato original? ¿Qué nos vamos a plantear si estamos evaluando abordar la creación de un formato original? Nos vamos a hacer preguntas como productores. ¿Se produjo algo similar con anterioridad? Si esto es así, ¿transcurrió suficiente tiempo desde entonces? ¿Y qué repercusión tuvo en el momento en el que eso sucedió? ¿Y cómo son las condiciones hoy respecto a un producto ya hecho anteriormente en el mismo mercado? ¿Cómo está hoy el mercado?
¿Por qué alguien vería este programa que estamos pensando? ¿Qué es lo que lo hace entretenido? Y por otro lado, pensando en el esquema de negocios, ¿tiene algún componente que pueda crear marca? ¿Presenta alguna característica visual distintiva que lo haga reconocible, que lo haga único? ¿Está pensado para algún canal y franja de emisión concreta o puede tener variables de acuerdo a las posibilidades de negociación que nosotros consigamos? ¿El costo de producción que estoy evaluando es realista? ¿Y el presupuesto para llevarlo a cabo es similar al de otros programas que ya existan en el mercado? ¿Es una idea con atractivo internacional que me permita después una venta afuera del mercado en el cual lo estoy produciendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de originalidad en un formato? Son las características que diferencian a ese programa de otros del mismo estilo, protegiendo el desarrollo posterior de esa idea, que hace que, por ejemplo, un programa de entrevistas con actuaciones musicales o un concurso sea distinto de otro. Respecto a la idea, sería decidir con claridad el tipo de programa que se necesita o al que estamos apuntando. Concepto del programa: la línea en la que se va a desarrollar. Es importante estructurar los contenidos, es decir, pensar una escaleta de qué orden van a tener esos contenidos, creando las secciones, dotando las secciones de contenidos, establecer qué tipos de personajes para entrevistas y para los colaboradores, cómo lo vamos a hacer, qué desarrollo informático necesitamos, en el caso de los concursos, por ejemplo. Todo esto nos va dando la particularidad del formato que estamos creando. Los tipos de reportajes que vamos a hacer en el caso de magazine, o cómo van a ser las pruebas si estamos hablando de concursos, cómo va a ser el decorado, qué diseño le vamos a dar, cuál es el papel que cumple el público en ese formato, si es simplemente espectador o participante, cómo va a ser la línea visual de ese programa, es decir, cómo va a ser la realización, qué estilo va a tener, cómo va a ser la iluminación. Decimos que un formato está en desarrollo cuando está siendo diseñado, discutido, presupuestado. Implica tener una idea, investigar sobre ella, pensar cómo trasladarla a las imágenes, armar esta escaleta que dijimos de cómo se va a desarrollar, esbozar un presupuesto. Todo esto nos va a permitir salir a vender ese concepto de originalidad a un cliente. Una vez que encontramos una idea atractiva, con suficiente potencial creativo y comercial, recién ahí empezamos la verdadera etapa de desarrollo, el primer borrador en los que especificamos cuáles son los motores de ese formato. Es decir, esas nociones originales y únicas que distinguen a un proyecto de otro y que sirven de gancho, podríamos decir. Digamos, todo esto es lo que se plasma para poder salir a vender esa idea. Y cuando hablamos de estos documentos, estamos hablando de lo que se llama paper formats, que es decir, son los documentos que aportan el contenido a ese concepto que armamos. El primer paso en el proceso de producción de programas de la mayoría de los géneros televisivos es la descripción de esa idea básica, ¿no? El contenido, el diseño, el estilo, lo que veníamos diciendo. Volcamos en este documento el estudio de viabilidad, cuál es la herramienta de venta, es decir, los principales ingredientes de esta receta. Para eso tomamos en consideración requisitos de producción, cómo va a ser el casting, el decorado, el presupuesto, hasta llegar a la Biblia, para después producir un piloto. Y este paper format tiene que tener datos relevantes sobre la producción, la financiación, el marketing. El núcleo lo compone la idea del programa y las reglas que ordenan la acción. ¿Cuáles son los elementos más habituales que tiene este documento? El título, el público, la franja de emisión, la duración, el resumen de la idea del programa, la escaleta, la estructura, sinopsis, ejemplos, si es un programa de juegos, ejemplos de preguntas, especificaciones respecto a los juegos que vamos a utilizar, imágenes que den cuenta de la estética del programa, un presupuesto aproximado, qué oportunidades de merchandising brinda este formato, es decir, ampliar el negocio para un posible cliente, qué otras vías de ingreso
podríamos tener. Todo esto es fundamental para poder definir claramente nuestro formato original. Ahora bien, si lo que decidimos hacer es adquirir un formato, nos vamos a tener que plantear primero cuáles son las ventajas y las desventajas. Las ventajas de adquirir un formato, que nos ahorramos esta etapa en la que veníamos trabajando cuando hablábamos de crear un formato original, que es la etapa de la investigación y el desarrollo, porque eso ya fue realizado. Disminuimos el riesgo económico, porque partimos de un formato que ya fue probado, que si bien no nos garantiza el éxito, nos reduce el nivel de incertidumbre y también permite aplicar procesos de producción más eficientes porque ya hay experiencias previas en la realización de programas basados en ese mismo formato. ¿Y cuáles serían las desventajas? Reducimos el margen de creatividad del que disponen nuestros equipos de producción locales, disminuye la inversión en el desarrollo de formatos originales, en cuanto a lo que llamamos la industria, y hay una pérdida de valor intelectual y comercial para aquellas industrias en las que predomina la adaptación frente a la apuesta por proyectos innovadores propios que pueden después ser exportados. Si así todo, nosotros en esa balanza de análisis decidimos comprar formatos, vamos a tener en cuenta la novedad, el interés de los formatos que vayamos viendo, qué cercanía cultural tiene con nuestro mercado. Si nosotros tenemos la idoneidad para realizar ese formato de acuerdo a las características del mercado en el que lo vamos a emitir, cómo deberíamos adecuarlo a las necesidades de los posibles compradores, qué nivel de adaptación requiere en función de la audiencia potencial que nosotros estamos planificando. Por supuesto que vamos a evaluar qué éxito de audiencia tuvo en otros países, cómo es la audiencia que eligió este producto, qué presupuesto necesitamos tanto para la compra como para su producción, evaluar si tenemos ese dinero para comprarlo o si conseguimos la financiación. Todo eso es fundamental en este contexto, como así también pensar en función del contenido de ese formato las influencias políticas, sociales y culturales. Y a partir de ahí establecemos un criterio de negociación con los propietarios de los derechos, en general es un distribuidor o en el caso de los grupos multimedias integrados en vertical, la división empresarial de distribución de un productor o de un emisor. ¿Qué son los mercados audiovisuales? Son puntos de encuentro en los que los agentes de la industria, principalmente emisores, productores, distribuidores, desarrollan su actividad. ¿Qué hace un productor allí? Compra y vende formatos, como ya dijimos, establece relaciones de negocios, hace nuevos contactos, acelera las negociaciones que ya venía teniendo o bien de otros mercados o bien a través de Internet, crea asociaciones y sobre todo se mantiene al corriente de los cambios que tiene el sector audiovisual. Es un lugar donde se sociabiliza y se establecen relaciones fundamentalmente. Cuando veamos cómo acceder a un mercado y demás, vamos a profundizar mucho en estos conceptos. Pero podemos decir que tenemos tres tipos de mercados. Hay mercados internacionales, mercados locales y mercados de género. Los mercados internacionales están dedicados al comercio de formatos de todo tipo de género procedentes de todas partes del mundo. MIPCOM, por ejemplo, que se desarrolla en Francia, es uno de los más importantes que existen. En cuanto a los mercados locales, los distribuidores de una determinada región o país exhiben sus formatos a compradores internacionales, como puede ser en Argentina el caso de Ventana Sur. Y después existen algunos mercados que están dedicados a un género concreto, ¿sí? Por ejemplo, mercados destinados a géneros de animación. Son específicos para formatos de animación. Los compradores buscan programas con similitudes lingüísticas y culturales a las dominantes en su país de origen y además hay, en general, instituciones o fuerzas políticas y culturales que influyen en las decisiones de compra de determinados formatos, especialmente en el caso de las televisoras públicas, ¿sí? Y también organismos públicos de muchos países que participan tanto
en la realización de los mercados como en el apoyo a productores o distribuidores que asisten a la participación en mercados. Cuando estamos hablando de la compra de un formato, los pasos para poder concretarlo son varios, porque en general el productor tiene siempre la posibilidad de realizar un acuerdo de opción y no tener que hacer esta inversión inmensa desde el comienzo arriesgando tanto. ¿Qué significa el acuerdo de opción? Es un periodo de tanteo sobre el formato que nos permite la evaluación de viabilidad y nos permite tener los derechos como para negociar con cadenas o con plataformas, con nuestros socios. ¿Quién lo firma? En general en el mercado no es que van los dueños. A veces sí, a veces no. Pero esta opción de compra la puede firmar el representante de la productora que acudió a ese mercado internacional. ¿Y qué establece este acuerdo? Establece que para un título concreto, por un tiempo determinado, en un territorio específico y bajo una serie de condiciones, el adquiriente de este acuerdo de opción va a tener los derechos sobre ese material. En este acuerdo de opción vamos a incluir el título del programa, el objeto de la opción, es decir, el formato, el precio que va a tener ese formato, el periodo por el cual nosotros vamos a poder manejarnos con este acuerdo de opción. ¿Qué pasa si necesitamos una extensión? Es decir, se establece en ese caso qué debería yo abonar o qué pasos debo dar en el caso de que necesite y con cuánto tiempo de anticipación tengo que plantear esta necesidad de extensión de este acuerdo de opción. Y se incluyen todos los materiales que tengamos o que existan sobre ese formato, es decir, el proyecto del programa, la Biblia, videos de ejemplo, guiones, un flyer. Dijimos que en este acuerdo de opción se establece cuál es el costo, ¿sí? Porque no es que este acuerdo de opción es sin costo y después yo pago si me sirve el formato. El acuerdo de opción tiene un costo. ¿Cómo se paga? Eso se realiza en el momento de la firma. Aunque la transacción económica se realice después de unos trámites como la emisión de la factura y se pacte el pago en porcentajes en el instante de la firma y demás, es negociable, pero siempre se establece el modo de pago al momento de la firma del acuerdo de opción. Y muchas veces cabe la posibilidad de negociar que parte de este pago que hacemos en el acuerdo de opción sea recuperable al momento de la firma de la compra definitiva del formato. ¿Cuáles son las condiciones para la opción y la firma del contrato de compraventa definitivo? Para desarrollarlo y adaptarlo al formato. ¿Qué garantías tiene el propietario de los derechos del formato original? Y también se firma una cláusula de confidencialidad. Esto quiere decir que quien tiene los derechos sobre el formato, es decir, el dueño de ese formato, va a establecer todas las condiciones necesarias para que el formato no se pierda cuando se adapte. De hecho, siempre van a hacer un control de ese formato en el país en el que se va a realizar para que no se pierdan las características originales del formato. Y todo esto se establece en la firma del contrato de compraventa. Hablamos varias veces de la Biblia de producción. ¿Es útil la Biblia de producción? ¿Cuál es la importancia de esa Biblia de producción? Cumple estrictamente 3 funciones. Por un lado, protege los derechos de autor sobre el formato porque tiene en detalle toda la información y destaca en particular la singularidad de ese formato. Por otro lado, se emplea como un cuaderno comercial para venderlo en los mercados internacionales, para presentarlo a las cadenas, etc. Y para quien lo adquiere, la Biblia sirve de manual. Es la guía para producir ese formato, tanto desde el punto de vista de la producción, plazos, necesidades de personal, necesidades técnicas, presupuesto, etc., como desde la perspectiva creativa. El estilo del guión, cómo es la mecánica, cuáles son las partes del programa, los premios, el perfil del casting, es decir, del presentador, de los participantes, etc. Todos estos elementos garantizan que se va a mantener ese formato como decíamos antes. Ahora bien, vamos a ahondar un poquito en los elementos de la Biblia de producción. La Biblia en general tiene una introducción que nos muestra el contexto, el origen de la idea, las particularidades,
las claves del éxito, etc. Después está la descripción del formato, es decir, cuál es el género, qué objetivo tiene, qué horario de emisión se plantea, cuál es el público objetivo, qué número de emisiones están planteadas y demás. La mecánica del programa, que establece las fases, las pruebas, las secciones, las reglas de los concursos si hubiera, los premios, etc. En cuanto a los protagonistas e instrucciones de casting, establece cuál es el perfil de los presentadores, de los invitados, de los concursantes, cómo se realiza la selección, todo en detalle. Respecto al lugar donde se va a realizar, cuáles son las necesidades técnicas en estudio, en exteriores, qué tipo de cámaras, cuántas cámaras, qué maquinaria se necesita, qué sistema informático vamos a utilizar, como así también la estética, la escenografía, la iluminación, si utiliza infografías, efectos visuales, qué efectos sonoros trabaja, algún ejemplo de plan de producción, porque tengan en cuenta que es un formato que ya fue probado, que ya fue realizado y que ya fue exitoso. Libro de estilo de los guiones, un estándar de producción, cuál es la viabilidad económica del proyecto y cómo se financia, qué posibilidades brinda en cuanto a las posibilidades interactivas y de multimedia, acciones de marketing que este formato abre, brinda recomendaciones respecto al tema de seguros y permisos, y nos da todos los ejemplos que al dueño de ese formato le parezca que puede aportar a la producción del mismo en otro país. Una vez que nosotros tenemos todo esto, ya pasamos nuestro acuerdo de opción, encontramos un canal de emisión, un socio, y decidimos que lo vamos a adquirir definitivamente, pasamos a la firma de la licencia definitiva, ¿sí? Es decir, la compra de los derechos de adaptación del formato, que ahí sí requiere que la firma sea realizada por un alto responsable de la productora. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el contrato, el acuerdo de opción, lo firma el representante de la empresa que viajó al mercado? En el caso de la licencia definitiva de formato, lo tiene que firmar quien tenga legalmente autorización para realizar esa compra. ¿El formato es para siempre? No. Siempre se adquiere por un tiempo que oscila entre 1 y 2 años, con posibilidades de extenderse. ¿Hay precios estándar? Nunca es fijo, tiene muchas variables, oscila entre el 5 y el 10% del costo de producción, suele ser un porcentaje del presupuesto del programa, siempre se establece igual una cantidad mínima, un monto mínimo, pero después es negociable entre las partes. Además, podría pagarse un signing fee. ¿Qué es esto? Los formatos a veces son asegurados por contrato cuando las cadenas los adquieren sin tener la intención de producir el programa. En realidad, el objetivo es impedir que la propiedad del formato caiga en manos de los rivales. Entonces, el dueño del formato, para evitar que no haya producción, digamos, no se cobre la licencia de cada episodio, el vendedor asegura un ingreso de este modo. En general, todo contrato incluye una asesoría de producción en referencia a las modificaciones que deberán ser previamente pactadas. ¿Esto por qué sucede? Por lo que decíamos antes, cuando yo adquiero un formato, lo tengo que adaptar al contexto en el cual lo voy a producir. Compré un formato que fue un éxito en España, lo tengo que adaptar a las condiciones de Argentina. Y entonces, el dueño de ese formato de España va a poner un asesor de producción que es un profesional que supervisa esa adaptación según el know-how del programa y coordina los recursos disponibles. Es decir, le da una cierta libertad creativa para la adaptación al mercado local, pero siempre supervisando que no se pierda la esencia del formato original. El contrato de compraventa del formato incluye puntos básicos. Uno es la duración de la licencia, que puede empezar el primer día de producción o unos meses después del ejercicio de la opción. ¿Cuáles son los derechos cedidos, es decir, los derechos de producir y de emitir? ¿Para qué territorio? ¿En qué idioma? La cantidad de episodios que puede establecer o un número exacto o un intervalo mínimo, entre un mínimo y un máximo de emisiones. La duración de cada capítulo. ¿Cuál es la franja horaria?
en la que sí o sí se tiene que emitir ese programa. ¿Cómo va a ser la modalidad de emisión? Puede establecer este contrato si es libre o si tiene que ser en canal abierto, en canal de pago u otra vía de distribución. Obviamente, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la modalidad de pago? Si hay plazos y porcentajes se establecen claramente en el contrato. ¿Cuáles son los derechos derivados de este formato, de esta licencia? ¿Qué más puedo hacer yo con los derechos de este formato? ¿Qué restricciones y derechos tengo sobre los cambios que se realicen sobre el formato original? Dijimos recién acerca de la asesoría de producción. En el contrato de compraventa se establece si esa asesoría de producción está incluida en este monto que nosotros estamos pagando o nosotros tenemos que pagar aparte esa asesoría. Y también establece si existe la posibilidad de una cláusula de renovación. Para poder firmar este contrato, inevitablemente, previo a eso, obviamente que vamos a asesorarnos con equipos de abogados, porque hay conocimientos que si bien nosotros como productores tenemos del contexto general y de las leyes y demás, todo contrato debe ser supervisado por un profesional. Y en esta etapa de la negociación de los derechos tenemos varios objetivos. El primero es controlar la documentación que acredite que quien nos está vendiendo el formato tiene los derechos sobre el mismo. Después tenemos que garantizarnos la exclusividad. Por un tiempo determinado nos venden un formato a nosotros, vamos a tener esos derechos y no va a haber otro que pueda aplicar sobre esos mismos derechos. Después, cuáles son los derechos adquiridos y cuáles son los condicionantes. Y después establecer la inversión moderada y rentable, es decir, tratar de pagar la cantidad mínima posible por los derechos por si el formato no llega a producirse o llegamos a tener algún tipo de inconveniente. Pero todos estos temas los vamos a ver en realidad más adelante, cuando veamos todas las leyes, todos los acuerdos internacionales y los conceptos legales de realización o compra de un formato. Espero que les haya sido muy útil y estoy a disposición para conversar acerca de las dudas que puedan surgir a partir de esta clase.